Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches o buenas tardes. Bueno, te voy a presentar como a ellos, aunque ya eres habitual, eres periodista, escritor y analista, o sea que muchas gracias por estar aquí. Tengo el placer de contar otra vez con Alende Martín, CEO de Compolider. ¿Qué tal estás, Alende? Muy buenas tardes a todos, un placer estar contigo, Alberto, y con los dos contertulios que son de lujo. Y por primera vez Javier Hurtado Mira, profesor de la Europea en Valencia. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Alberto. Un placer saludaros a todos. Vamos a hablar de Trump, de cómo fue la posesión, de por dónde pueden estar girando ahora sus primeros días como presidente, de qué opinión tenéis de la estrategia que ha podido seguir, de todo un poco. Y voy a empezar, Javier Hurtado, por ti, que me parece interesante que estuviste ahí en la posesión como presidente de Trump. Y te quería preguntar cómo lo viviste y cómo se vive desde allí, cómo estaban las personas cuando tomó posesión él. Sí. Pues bueno, Alberto, la verdad es que fue muy emocionante estar en la toma de posesión y sobre todo en todas las actividades previas y posteriores al propio día inaugural, ¿no?, de la asunción presidencial. Washington, que es una ciudad tradicionalmente demócrata, pues obviamente se llenó de gente a favor del Partido Republicano. Hubo muchas festividades de los think tanks como Heritage Foundation, Cato Institute, ¿no? Sabéis que hay una playa de fundaciones políticas tanto de centro izquierda como de centro derecha como de derecha izquierda. Es decir, tienes todo tipo de fundaciones políticas que apuestan por agendas más conservadoras o más progres, liberales, en fin. Y la verdad es que había una supermayoría a favor del movimiento MAGA allí, con un cambio generacional, que lo he ido comentando estos días a mucha gente que me ha preguntado sobre mis días en Washington. Había mucha gente joven, muchísima gente joven, y ha habido tantos balls de multirraciales, coalition meetings, estaba tanto el Moshe de Kiev como mucho lobby judío, había movimiento árabe, había pastores evangélicos como Mark Barnes de South Carolina. O sea, hubo gente, la familia Kennedy, con todos sus seguidores demócratas allí, pero que esta vez apostaron por el presidente Trump. Es decir, había un ambiente muy festivo donde los demócratas no se dejaban en su mayoría ver, aunque sea una ciudad llena de funcionarios, pero está bien que el frío que hacía, que era realmente increíble, no invitaba mucho a la gente a salir a la calle. Aparte, la ciudad, yo creo que por temas también de seguridad, estaba bastante bloqueada lo que es el centro alrededor de lo que es Capitolio y Casa Blanca, y aún así dejaron mover los Uber y tal alrededor de hoteles en hoteles y con muchas festividades de tuxedo, ¿no?, de smoking, en una ciudad que realmente se había hecho elegante de un día para otro, si más cabe. El ambiente en general optimista, una nueva etapa que se abre. Pude hablar con muchos demócratas, votantes demócratas que habían votado esta vez por los republicanos, para darle una oportunidad al presidente Trump y a su equipo con J.D. Vance y otros a la cabeza, para un reflote económico y una nueva visión en política exterior. En general, mucha gente allí está cansada del tema de guerra a Ucrania y de que las groceries, como lo llaman ellos, los supermercados, los precios realmente son elevados. Yo que viví hace unos años allí en Washington, DC, todos los precios, la inflación se nota mucho en productos básicos, y eso sí que cuando toca el bolsillo de los contribuyentes, pues se suelen producir cambios políticos. Nacho y Elende, ¿queréis preguntarle algo aprovechando que está aquí y luego ya pasamos a debatir los cuatro? Yo sí, la sensación fue una toma de posesión deslucida comparada con otras tomas de posesiones en la que se hace interna dentro del Capitolio, en la Ujú. plaza. Y eso, por un lado, favorece a Donald Trump porque había menos gente por el ambiente, por los aspectos climatológicos, ¿no? Con lo cual iba a haber Ujú. mucho menos gentes que en Obama, ¿no? Y estando allí, ¿qué sensación percibes? O sea, porque es verdad que al ser esa toma de posesión, quizá también él arropado, ¿no? Por lo que es por los republicanos, por su gente, por los invitados, que luego entraremos a detalle. Pero qué sensación, si pudiste estar allí, que yo creo que es Ujú. complicado, o sea, lo que es asistir justo a la toma de posesión ahí dentro de la rotonda, ¿qué sensación tuviste? Porque me pareció que era muy poco solemne en comparación con otras tomas de posesión. Gracias, Alende. Mira, la verdad es que los invitados tuvimos a un preaviso a última hora de que se iba a trasladar al interior del Capitolio lo que es el juramento, ¿no? Y es verdad que mucha gente que hubiera estado encantada de llenar, digamos, lo que es Pennsylvania Avenue hasta Casa Blanca, pues tuvo que reubicarse. Muchos quedamos
fuera del Capitolio en los alrededores, otros pudieron entrar. Desde las 7 de la mañana hubo colas en ciertas zonas del Capitolio. Mike Johnson, el speaker del Capitolio, también hizo algunos permisos para que la gente pudiera redistribuirse en los alrededores del Capitolio, el Capitol Hill Club, porque teníamos festividades de los republicanos allí también. Entonces, no sé si quedó deslucido, lo que sí que es verdad es que se adaptaron. Mucha gente comentó si era por temas de seguridad más que por el frío. El frío era intensísimo. Yo que he vivido en otras capitales europeas con mucho frío, me regalaron unas orejeras, o sea, con eso te digo todo, que normalmente no las había usado en la vida. Y sí que es verdad que si hubiera sido fuera, hubiera lucido más espectacularidad, ¿no? Sobre todo por la forma de la toma de posesión y la tradición norteamericana. Yo creo que los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en que, como todo está televisado, la gente que seguía tanto Newsmax, Fox News o cualquier otra cadena internacional con C-SPAN retransmitiendo en abierto para todos los canales del mundo, yo creo que cada uno quiso quedarse con lo que más le gustaba de la toma de posesión. Quizás muy larga para alguna gente, la toma, la jura en sí son unos pocos minutos, pero es verdad que hubo una playa también, ¿no?, de rezos de diferentes pastores, tanto católicos como judíos, protestantes, etcétera, de toda condición, y hubo una premia también con cantos de himno norteamericano, etcétera. O sea, no acabo de coincidir contigo en que quedó deslucido, simplemente yo creo que se adaptó a las circunstancias actuales. Tras 2 intentos de asesinato, yo entiendo que el equipo de seguridad de Trump, en el caso de que tuviera alguna duda de que hubiera algún disparo otra vez inesperado, pues optara por el Capitolio. Creo que Trump tiene 4 años más, es un showman dentro de la política y todo el impacto mediático que quiera tener lo va a seguir teniendo. El rally posterior después se hizo en un centro de convenciones donde se llenó. Entonces yo creo que respecto a 2017 en enero, cuando Trump asumió la presidencia por primera vez, que es verdad que había mucha menos gente con la toma de posesión de Obama, como has comentado tú, creo que esta vez, por el nivel que había un fully book en todos los hoteles de Washington, yo creo que esta vez sí que hubiera llenado Pennsylvania Avenue. Nacho, Sí, mi pregunta es, ¿dónde fue toda la furia que hubo durante la campaña? Porque, en mi opinión, fue una de las más violentas, al menos retóricamente. ¿Dónde fue? ¿Dónde terminó en la jura esa furia? Nacho, yo creo que el presidente Trump ha asumido que parte de su mensaje en campaña fue reunificar al país, reunir al país, ¿no? Mucha gente, obviamente, demócrata no cree que ese sea un mensaje realista o ni siquiera honesto por parte del presidente Trump, pero eso ya es a opinión de cada uno. Pero sí que es verdad que él, a su edad, casi va a cumplir 79 años, se ve un poco como padre de la patria para mucha gente ahora. Es decir, hay mucha gente que le ve como un señor mayor mucho más afable que la agresividad normal que Trump ha mostrado en los últimos 8 años, sobre todo en época de campaña, ¿no? Yo creo que Trump es un muy transformista político delante de las cámaras de televisión y sabe adecuar su mensaje a cada público. Entonces yo creo que delante de los más fans, de los MAGA Movement, sí que sabe radicalizar su mensaje y lanzar un mensaje más directo y más al ataque de los demócratas, en este caso de Kamala o Biden y todos sus equipos, pero cuando asume ahora su rol institucional como presidente de todos los estadounidenses, asume un rol mucho más de padre de todos los norteamericanos y modera su mensaje para que todo el mundo, digamos, se sienta arropado. Yo creo que es parte de su táctica o su estrategia y le ha funcionado en campaña y le va a funcionar mucho más ahora a nivel institucional. Mira, Javier, yo creo, si me permites, Alberto, en ese claro, punto. Yo creo que tenemos, Donald Trump ha sido, en esta toma de posesión, ha sido Donald Trump y MAGA, como vengo diciendo en los medios de comunicación que he participado, y analizando, que es MAGA a la enésima potencia. Es decir, sí, porque es un discurso que iba muy dirigido a sus bases y también para convencer o fortalecer a aquellos que, no siendo de sus bases, le han votado, como tú has dicho antes, ¿no? Pero sí que es verdad que es el presidente más mayor de Estados Unidos, que ha tenido Estados Unidos, que pensábamos que era Biden, y entonces le quedan ahora, hemos visto ese cambio de 5 años de Biden ahora, cuando entró Biden. Entonces yo ahora lo que estos días he pensado, bien, 79 años, pero vamos a ver cómo serán dentro de 4 años. Y que se crea El Salvador de cara a que él lo dijo en su discurso, pero yo me quiero atener un poco al discurso, que es importante, sobre todo identificar y analizar el discurso, ¿no? Eh,
entro ya si quieres un poquito de lleno, pero él dice que, bueno, que estamos en la era dorada. En la era Ujú. dorada de una Norteamérica de antes dorada, porque estamos en una época que no es nada dorada, es decir, en la que hay inflación, que prácticamente lo que ha ganado y lo ha ayudado a ganar ha sido el tema de la economía es estúpido, es decir, a lo que le interesan los votantes norteamericanos y a los ciudadanos americanos es el dinero, es el llegar a fin de mes. Y que ha habido inflación, pero es verdad que también se ha demostrado que durante la administración de Biden también ha bajado mucho lo que es la inflación y la economía se ha recuperado y el empleo que le ha dado, que es cuando está en unos niveles más bajos. Ahora, es la vuelta de Donald Trump de un presidente que viene a decir con un discurso que reclama la soberanía, que reclama la fortaleza, que reclama la Ujú. libertad, como si en Estados Unidos no hubiese libertad. O sea que me resultan, por eso te digo que son mensajes muy maga, muy de que si me fijo desde el punto de vista del análisis, yo como, como consultora, veo a un Donald Trump más político que el primer mandato, mucho más inteligente, no tan apasionado en esta toma de posesión. Ahora sí que vamos a ver que es verdad que cuando gobiernas no es lo mismo que cuando estás en campaña electoral, y Ujú. vamos a ver si puede llevar a cabo esos decretos, esas órdenes ejecutivas que ya ha firmado. Ujú. Pero yo creo que fue un maga muy a la enésima potencia y como un outsider, que ya no es tan outsider, es decir, es un empresario, él quiere Ujú. negociar y entra a negociar maga a la enésima potencia y entra a negociar con su contrincante, que es el mundo. Ujú. Y digo el mundo porque por la noche vimos que España le tocó no de refilón, sino súper directo, como si fuese un país BRIC, ¿no? Pero a todo el mundo, es un mensaje que lanzó todo el mundo. Ojo, que aquí está Donald Trump, que aquí Donald Trump quiere su programa, llevar a cabo su programa, y Donald Trump no nos sorprende, es decir, no va a mentir, va a hacer lo que Ujú. él ha dicho. Ahora, que eso vaya a perjudicar o no vaya a perjudicar al mundo, bueno, pues es más proteccionismo norteamericano, sobre todo mirar siempre es que cuando habla de terminología, libertad, fortaleza, nuestro gobierno se enfrenta a una crisis de confianza, es decir, tenía detrás a Biden y tenía detrás a Kamala Harris y es como atacando a la administración demócrata en el discurso, en todo el discurso, que tuvieron que aguantar, que yo no he visto ese ataque en el anterior, en el de Biden, ¿no? Y tenemos que ver que Donald Trump, a ver, como buen empresario y presidente de los Estados Unidos, número 47 de los Estados Unidos, 45-47, que él insistió, soy el 47 y el 45, como muy orgulloso, ¿no? Ujú. Yo lo entiendo. Pero es un ataque que luego hemos visto con Davos que está atacando al mundo y que quiere, empieza la negociación al muy alto nivel, aunque luego tenga que caer. Ujú. Es decir, vemos como que sí, que efectivamente va a haber un cambio en el orden mundial, claro que sí. Nacho Yo, Javier. Sí, ujú. Javier. No, por un comentario, ¿no? Que decía Lende. Es que si algo del éxito republicano esta vez con candidato como Trump es que decían promise made, promise kept, promesas hechas, promesas cumplidas, ¿no? Entonces, es muy importante para la nueva base republicana que su candidato, por muy radicales vistas desde algún punto de vista político opositor a Trump, puedan ser ciertas medidas, pero es que si las cumple es lo que la gente ha votado. Es decir, ahora nos vamos a sorprender que alguien que viene de fuera del mundo político cumpla las promesas hechas cuando debería ser lo normal, ¿no? Yo creo que hay un batiburrillo ahora de sentimientos en mucha gente pro-Trump y anti-Trump porque se han visto varios gestos. Es decir, yo creo que Trump controla muy bien la imagen mediática que él quiere también ofrecer al mundo y también al público norteamericano. Es decir, su whispering en la oreja y riéndose con Obama durante el Mm, funeral de Jimmy Carter. Yo mm. creo que es muy importante y ahí se ve una cara de odio de Kamala Harris girándose y diciendo, estos dos de qué están hablando, ¿no? Cuando deberían llevarse mal. Pues no, yo creo que Trump, que viene del mundo del business, también del mundo de la televisión, el show, el espectáculo, conoce a todos estos personajes de la ente político, de la clase política norteamericana, mucho antes de que las cámaras reflejen ahora su amistad. Entonces, él en la cena con el cardenal Dolan, ¿no? En católica, que Kamala refusó ir y
cometió un error de campaña, así reconoció su jefa de gabinete, él le dijo a Chumy Schumer, uno de los clásicos senadores del Partido Demócrata, fui el primero que te firmó un cheque de campaña en Nueva York, ¿no? Cuando te presentaste. O sea, Trump ha sido donante del Partido Demócrata en otras épocas, reconoció que votó por primera vez a Obama en la primera legislatura, y todo eso rompe los esquemas clásicos en un mundo donde está mucho más bipolar los medios, de si eres de derecha o de izquierda ya no puedes cambiar, ¿no? En este caso Trump rompe todos los esquemas, al igual que lleva una vida libertina a nivel personal y ahora se declara como un cristiano, digamos, practicante, ¿no? Mucho más apostando por la agenda pro vida, en contra de la agenda transgénero. De ahí muy importante el voto de muchas familias tradicionales que han dicho, no, queremos volver a que el concepto sea hombre y mujer y no empezar aquí a manipular a los niños con temas transgénero y de teoría queer. Y todo el movimiento LGTBI, etcétera, llevado a su extremo, también ha sido ahora, digamos, fusionado dentro del movimiento MAGA en un ambiente mucho más conservador, se diría, ¿no? Y aquí en Europa estamos en la misma ola. Hay una reacción a toda la agenda progre que ha ido demasiado lejos a la izquierda y ahora el péndulo parece que está cambiado de lado y Trump no es más que un reflejo de todo este movimiento. Nacho. Coincido y siempre creo que para entender un personaje, periodistas, consultores, esto lo sabemos, quizás una de las primeras, además de revisar la biografía, hay que hacer un perfilado de la persona y queda claro que Trump basa su primer punto, no es ser empresario en cuanto a su vida pública, sino el haber sido un hombre que nace de un reality y como tal está absolutamente condicionado, como decía un filósofo por acá, que lo que haces te formatea y inevitablemente por algo elegís hacer lo que haces. Digo esto porque al menos lo que se percibe desde lejos, desde Argentina, es que hay dos Trumps. Uno es el producto de marketing, ¿sí? El que le permitió ganar las elecciones, con toda su carga de eslogans y a veces, Ujú. como decía recién Javier, contradictorios, ¿no? Esto de tener un mensaje pro familia y tener una causa por abuso, o ser patriota y ser acusado de estafar a la propia justicia del país, ¿no? Esa contradicción que a la vez es una ventaja que él tiene porque lo hace más flexible. Y después hay otro Trump, que es el real. Más allá de la omnipotencia del producto televisivo, de este reality, del You're Fired, el mundo contra mí, como decía Allende, que coincido, es nada más ambicioso que decir que mi enemigo es el mundo. Creo que hay un Trump real que es el que es afectado por la realidad. Y ahora va una pregunta para los dos, porque en esta primera semana el mundo y la realidad se le vino encima, más allá de las promesas, por ejemplo, esto de querer ir contra la Constitución y quitarle el derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes, lo cual también afectaría, por ejemplo, a la mujer de su vicepresidente, ¿no? Digo, en esta cosa de la disonancia entre la realidad y el producto televisivo. Entonces les pregunto a ustedes, y otra cosa más, lo de Groenlandia y lo de Panamá, por ejemplo, es absolutamente inviable, es como una venta, es como mantenernos, es como el prestidigitador que mueve las pelotas así, y sí, me está distrayendo, pero no es lo esencial, no me interesa ese espectáculo, a mí me interesa realmente lo que sucede. Entonces les pregunto, ¿ustedes no creen que en esto poco más que una semana de mandato han caído algunos mitos o algunas de los trucos de la campaña, particularmente lo digo, exterior, migraciones y economía? Allende, si quieres que hacer que no hables. Vamos a ver, yo creo que han caído. A ver, él lo primero que ha hecho, quería firmar esos 100 primeros órdenes ejecutivas. Bueno, en concreto fueron 77, que sí creo recordar bien, si no me corregís, pero al final su campaña la basó en el tema de la inmigración,
hace en el primer mandato y en este segundo mandato. Acordaros hace en su primer mandato con el muro que quería construir con México y también en esta campaña. Y la primera decisión que ha tomado ha sido para llevar a cabo las deportaciones bueno, masivas. Ahora bien, que se puedan lograr ya no solamente estas deportaciones masivas como quiere Donald Trump, es muy complicado porque estarían afectando, están diciendo que alrededor, que pueden ser casi, en ese caso, como unos 11 millones de ciudadanos que tienen puestos de trabajo, que ellos les llama que son ilegales y que lo que está en contra de todos aquellos que entran, que no tienen papeles, pero que consideran que son delincuentes, que también considera que esos delincuentes, que algunos, bueno, que vienen de los cárteles, también en contra de los que ha denominado grupos terroristas. ¿Se ha caído ese mito? Yo creo que, fíjate, el caso es que vamos a ver si se va a poder llevar a cabo o no se va a poder llevar a cabo. Él quiere demostrar al mundo esa fuerza, esa fortaleza. Como va en contra de la Constitución de un norteamericano que nace en Estados Unidos, aunque sea de padres que sean ilegales, ya eres norteamericano, la Constitución y el Tribunal Supremo probablemente al final esto no pueda seguir adelante. Y que haya caído de ahí a que vaya Nacho judicialmente a que ya hay una sentencia y que empecemos, lo que sí que está claro es que se están llenando de gran cantidad de denuncias, en este caso, de denuncias en contra de estas medidas, con lo cual eso dificulta, pero a él le va a dar igual. El que no considera que vaya a fear, yo creo en la mente de Donald Trump, a ver, lo desconozco, porque claro, ponerte en la mente de Donald Trump, pero es interpretar, analizar, no es yo tomo estas decisiones que luego se puedan llevar a cabo o no se puedan llevar a cabo, va a llevar un tiempo, pero mientras tanto yo ya llevo un año, 2 años en el poder y soy el presidente de los Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, es que es muy claro, he sido muy claro, muy directo todas las acciones que quiere llevar que está llevando, que va llevando a cabo. A mí me sorprendió cuando hizo esas declaraciones que yo creo sobre España, que si era un país BRIC porque tenía una aportación, la aportación más pequeña de defensa de la OTAN, que está en 1,4 y bueno, y había exigido en el primer mandato que se subiera de 2, bueno, a 2 porcentaje, en España no llega a ese 2%. Y hay países de la Unión Europea como Polonia que están mucho más por encima que Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final, claro, estas decisiones que ha tomado Donald Trump, vamos a ver porque él lo que quiere es centrarse a nivel, fíjate, yo creo, ¿no? El que no se haya desplazado a Davos, es que eso todos son todos mensajes, son mensajes que se queda en Estados Unidos, que ese proteccionismo con Estados Unidos para empezar directamente, rápidamente su legislatura en la toma de las decisiones, como lo hemos visto. En otro momento, ahora como tenemos los Zooms, lo ha hecho vía Zoom. A ver qué iba a decir Donald Trump en Davos, ¿no? Los líderes mundiales estaban en Davos. Él lo hizo desde Estados Unidos. Eso también tiene otro significado que es muy importante. Es como que el Donald Trump de antes al de ahora tiene más fuerza y yo tomo esta decisión y si no me voy a donde está el centro de reunión de todos los líderes mundiales, aunque acá haya sido elegido, perfectamente puedes coger el S for One, puedes cogerte el avión y te puedes ir a Davos. Y yo creo que es de esa demostración de fortaleza, de fortaleza. Que vaya a decaer o que vaya decayendo porque determinadas órdenes ejecutivas vayan en contra de la Constitución, lo vamos a ver. Lo vamos a ver, lo vamos a ver incluso el que está encausado, que es convicto, o sea, el primer presidente de los Estados Unidos de América que es convicto, que está encausado en 34 casos judiciales y algunas no han seguido adelante, en las que se preveía que iban a seguir adelante. Entonces yo creo que esto es cuestión de pase el tiempo, cuando son acciones judiciales hay que dejar que pase el tiempo, pero mientras tanto ahí está ganando terreno Donald Trump. A lo mejor luego se va desinflando con el que hacer, es decir, pero yo dudo que se vaya a desinflar Donald Trump. A ver, Y yo en respuesta a Nacho, es que son varios temas. En política exterior, obviamente, la realidad es mucho más dura que el wishful thinking que pueda tener el presidente Trump en que acabe el conflicto en Ucrania. Pero es verdad que ya ha anunciado la retirada de unos 20.000 soldados de tropas en suelo europeo.
ya ha mandado 1.500 a la frontera con México. Es decir, sí, yo creo que si algo es conocido de Trump es por ser bastante ejecutivo, firme o no las órdenes. Después es verdad que el sistema judicial norteamericano, él tiene ahora un mandato donde va a haber nuevos nombramientos de jueces en el Distrito Federal y a otros niveles. Es decir, los republicanos gobiernan la mayoría de estados de los Estados Unidos de América. Y yo creo que el movimiento MAGA, para quien lo analiza en profundidad, se da cuenta que no acaba con Donald Trump. Es decir, que su vicepresidente sea J.D. Vance con 41 años, 42, no es casualidad. Tiene una profundidad ideológica, J.D. Vance, mucho mayor que Donald Trump, está mucho más convencido. Ayer justamente habló en el rally pro vida contra el aborto en Washington, D.C., ya lo hizo Trump hace unos años. Ronald Reagan, que era pro vida también, no llegó a asistir a la marcha pro vida. O sea, fijaos qué paso de gigante a nivel de presencia física de la nueva administración en causas de la derecha, digamos, más tradicional. Yo creo que tiene un mandato por delante que ha empezado con órdenes ejecutivas, pero ya ha convocado a su gente, a senadores y congresistas, no en la Casa Blanca, sino en Palm Beach, en su casa en Mar-a-Lago, en los próximos días, para empezar a coordinar acciones. Yo que he asistido en muchas ocasiones al Wednesday Meeting conocido por Americans for Tax Reform, que es un lobby por bajada de impuestos en Norteamérica que existe desde la época de Ronald Reagan, los republicanos tienen la tradición de coordinarse casi cada miércoles en políticas ejecutivas en diferentes causas. Una de las órdenes ejecutivas que aquí en los medios europeos no ha pasado desapercibida es que ha abolido la restricción de los cigarrillos de mentol, por ejemplo. Parece una tontería, pero hay muchísimos millones de fumadores de cigarrillos de sabores, por ejemplo, y en el caso de los mentolados es una cosa desde los años 50, que a día de hoy ya no estaba permitido en Estados Unidos. Pues Trump se acaba de ganar la simpatía de los fumadores de cigarrillos mentolados. Puede ser una minoría, pero es que esta vez ha conseguido muchas minorías dando apoyo a diferentes causas que los demócratas, centrándose más en temas ideológicos de género, etcétera, han dejado causas más bien del día a día que el norteamericano medio sí que le afectan en sus hobbies, en su forma de disfrutar de la vida o de comer o de fumar, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es política exterior y en política tal. Y el tema mediático, yo creo que Trump a nivel personal es mucho más apacible de lo que aparece en medios. Es lo que decía un poco Nacho, ¿no? Que tiene esas dos caras, pero las tiene trabajadísimas. Un señor de su edad que ha ido en contra del propio establishment del Partido Republicano y les ha ganado 2 veces primarias y ha conseguido ganar las elecciones contra todo un establishment demócrata muy establecido en Norteamérica. Yo creo que tiene un mérito que uno sea a favor de Trump o no, hay que admirarlo como personaje ganador. Yo creo que y eso en la cultura norteamericana el éxito es algo positivo. Quizá en la España actual o desde hace muchos decenios hay un sentimiento de envidia, ¿no? Al que le va bien, al ganador o a la gente que a lo mejor tenga más capacidades a nivel cognitivo o a nivel pecuniario, pero en Norteamérica es algo que la gente suele sumarse, ¿no? Entonces, desde una minoría negra en Norteamérica que ahora ha incrementado su voto por Trump, ha sido como la hispana, o ver a Trump en podcast de gente joven que está en canales de YouTube, como pudiera ser este, ¿no? Pues se dice que su hijo Barro le ha convencido. Yo creo que tiene un equipo de estrategia mucho más que su hijo, que le ha convencido a Trump de que tiene que llegar a muchos sectores hablando con mucho tipo de gente, y esta vez lo ha conseguido, y yo creo que a los demócratas le ha pillado con el paso cambiado y ahora es demasiado tarde. En la misma tónica de lo mediático, les pregunto, el rol de Elon Musk y una pregunta concreta. ¿Hubiera sido lo mismo la campaña y su gobierno sería el mismo sin tener como ladero a Elon Musk? No, Ujú. yo, bueno, respondo a esto. Yo creo que, mira, el que se haya, no solamente la campaña, la aportación de 250 millones de euros, ni más ni menos, que ha hecho Elon Musk a la campaña es mucho. O sea, Donald Trump es cierto que en cuanto, tanto el primer mandato como el segundo en la campaña, es que no le hacía falta gastar en publicidad, porque es que cualquier noticia era publicidad y lo recogían los medios de comunicación. Ahora bien, estábamos en un momento que está muy justa esta campaña, muy justa, pero el hecho de que Elon Musk le haya apoyado, detrás hay una estrategia, porque todavía si hablas y lees en las noticias, en los medios de comunicación los últimos días, y empiezas a ver las actuaciones, tanto de Elon Musk, de quién es, porque es la persona, la persona más rica, por así decirlo, ¿no? A nivel tecnológica, con lo cual se da mucha importancia a las tecnologías.
Es una persona además que yo creo que fíjate que durante la campaña ha podido ayudar, que eso lo veremos con el tiempo, igual que vimos que con Cambridge Analytics, que favoreció o no favoreció tanto a Estados Unidos como fue en detrimento también de la Unión Europea para la salida del Brexit, ¿no? En este caso con Elon Musk es muy relevante porque dicen que ha sacado muchísimos del algoritmo, muchos mensajes en contra de Kamala Harris, de la administración, de todos sus errores. Claro, cuando tú dominas un medio de comunicación como es Twitter, y con lo que eso supone, que tengas bots, que tengas también esos mensajes de odio continuamente en una campaña, eso está todo es muy, muy pensado. Y la importancia y la relevancia que le da el presidente de los Estados Unidos al rodearse de los magnates de las tecnológicas, ¿no? Y en este caso con Elon Musk, más porque aunque se supone que va a estar dentro del gabinete con la eficacia dentro del gobierno, es que yo creo que es un control, es un apoyo en todos los sentidos, no solamente a nivel la importancia de la defensa al espacio, la importancia de las tecnológicas, sino esa importancia, es que estamos viendo los gestos y en política los gestos y los de nada más terminar con ese saludo que parecía que sí podía ser medio nazi o no medio nazi, fascista, que ya Elon Musk ha declarado que, bueno, es que también han saludado no igual de esa forma determinados presidentes, ¿no? Pero yo creo que estamos hablando de que hay determinadas, hablo de la solemnidad, ¿no? Y en política los símbolos, los actos, lo que se dice es muy importante. Y ahí en la fiesta después de los actos bueno, de la inauguración, bueno, de la toma de posesión de Donald Trump, esos gestos no ayudan. No ayudan porque al final los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales van a criticarlo, ¿no? Mm. Javier, que no sé si quieres decir tú también algo más. No. Sí, sí, Javier, eso que también a vos te pregunto. Trump, la fórmula de Trump con Elon funciona igual que la fórmula Trump menos Elon o sin Elon. No. Yo creo que es evidente que Elon Musk ha aportado una campaña muy en positivo. Pensad que Elon, él se declaraba un demócrata de centro o un republicano de centro, es decir, él cubría ese espacio autodefinido como libertario en Estados Unidos. Yo creo que esta vez no solo Elon Musk tiene la tragedia de una operación de un menor de edad, uno de sus hijos, con el tema transgénero, y él ha dicho que ha jurado y perjurado que acabará con la ideología woke. Es decir, eso lo ha tomado como una causa personal, tiene billones de dólares para dedicarlo y se va a encargar ahora de apoyar al Partido Republicano en muchas áreas donde antes pues el Partido Republicano tenía poco que hacer, como puede ser el caso de California, ¿no? Yo creo que Elon Musk no solo es la punta del iceberg de un movimiento que ha apoyado a Trump a nivel también del ámbito tecnológico. Toda la gente que se dedica al mundo del Bitcoin ha apoyado a Trump. Jeff Bezos, un conocido más bien demócrata, pidió y exigió a uno de sus diarios, ¿no? que pertenece, que es el Washington Post, que históricamente siempre ha pedido en su editorial el voto para el candidato demócrata, por primera vez en la historia dijo no pedir el voto para nadie. Es ya un gran paso, claro, para los republicanos, que un medio como el Washington Post, tan influyente en las élites de Washington, D.C., no pida el voto para los demócratas, ya te está dejando caer de que da opción a sus lectores a que se decidan también por el Partido Republicano por primera vez en la historia, ¿no? También el tema de que Mark Zuckerberg se fuera enseguida a Mar-a-Lago a cenar con el presidente Trump y pactara, ¿no?, el quitar todas las políticas, digamos, de censura dentro de Facebook y, bueno, de lo que es Meta, ¿no?, y también Instagram, donde a partir de ahora se van a empezar a ver mensajes mucho más a la derecha que antes porque estaban básicamente censurados o vetados. Recordemos que el presidente Trump, claro que es aliado de Elon Musk le restableció la cuenta en Twitter, en el actual X. Pensad que el Ayatollah Khomeini tenía su cuenta en Twitter y Donald Trump fue suspendida. O sea, yo creo que venimos de un mundo donde Trump viene estando estigmatizado hace muchos años, donde ha recuperado cierta capacidad mediática a nivel de las tecnológicas y ahora las tecnológicas, una vez que ha ganado Trump, no tienen otra que pactar con él y se han asociado a él. Sí, esa es la realidad. Entonces yo creo que Elon Musk ha jugado, sobre todo en Pensilvania, una gran campaña y pensad que han movilizado hasta los Amis, que normalmente no salen a votar. O sea que bastante impacto ha tenido, sí. Nacho, ¿qué querías decir? No, 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 solo un comentario. Eh, Al menos desde la distancia,
y desde la experiencia de haber vivido un proceso antes, ¿no? Con la llegada de Javier Milei a la Argentina y con la aparición Ujú, de alguien que tiene un discurso muy similar, me da la impresión, y ahora no hago una pregunta, sino que voy a dar mi opinión, ujú. me da la impresión que eh, Estados Unidos va a pasar por el mismo proceso que Argentina de empezar a discutir el sexo de los ángeles, mientras se enfrenta a cambios que van a provocar claramente beneficios, pero también muchos, tantos beneficios como efectos negativos. E hice la pregunta de Elon Musk con cierta trampa para tener pie para decir lo que voy a decir ahora, y es que Estados Unidos va a entrar en una etapa en donde va a tener esa dualidad entre una realidad que es discutible, tan discutible como si Musk hizo un saludo nazi o no, ¿sí? Donde la verdad no existe, donde la verdad es un campo de discusión sobre si hay dos sexos, dos géneros o dos sexos, confundiendo sexo con género, que no es lo mismo. Son cosas absolutamente diferentes. Una cosa es objetiva y la otra es subjetiva. Y voy a esto con mi comentario. Ese va a ser el mundo de lo real y lo concreto, y el otro va a ser el mundo de las discusiones estériles, en donde en lugar de mirar los índices de ocupación, de índices de inflación, los efectos de las decisiones positivos y negativos, tengo la impresión que, como nosotros, van a pasar algunos años vigilando más la entrepierna de las personas que los hechos de la realidad. Ese es mi comentario. Allende Un comentario que o aparte nadie Trump. me pidió, pero bueno, tenía necesidad de decir que ojo, porque esa diferencia entre realidad y prestidigitación, les deseo mucha suerte a los norteamericanos y para que vivan en un mundo esquizofrénico el que les espera. Nosotros ya lo estamos viviendo. ¿Queréis Oye, decir algo, Allende? Mm. Espero que oye, digan algo de lo que digo. Sí. sí, yo creo que fíjate que a ver, el movimiento woke es un movimiento que en Estados Unidos, bueno, yo creo que esto empezó en Estados Unidos hace muchísimo más. Los derechos de las mujeres, de los hombres, de las diferentes personas, bueno, de aquellos que se sienten de una forma u otra forma, que a veces es imposible poderlos calificar, porque a lo mejor no entiendes, ¿no? Pero es verdad que el movimiento woke se ha llevado, yo creo que en Estados Unidos al extremo, incluso desde el punto de vista empresarial, es decir, en el que a mí me han contado un caso no hace mucho, una gran tecnológica, que se reunía una directiva y llegaba una persona y decía, no, es que a mí me llamen ella. Y entonces luego decía que se iba a operar y que iba a ser una mujer. Y te va a parecer que es una tontería, pues en Estados Unidos me trató con un empleado cuando recursos humanos en un mail, esta persona dijo, oye, pues vino a llamarle como mujer, porque ya se iba a operar. Y fíjate que puede parecer que es una tontería, pero no es una tontería en Estados Unidos, pero a ver, yo defiendo ante todo los derechos de las personas, los derechos de las mujeres, de aquellas personas que son, tanto si son lesbianas como si son de verdad homosexuales, o el movimiento LGTBI. Y entonces, con estas declaraciones de Donald Trump, realmente realmente, es decir, solamente hay dos sexos, que es el hombre y el de mujer, que respeto, porque hay veces que en esta concepción de sinónimos o de en dónde se encuentran, realmente uno se siente muy, muy perdido, ¿eh? Sinceramente, tengo que decirlo, que si no me siento mujer, no me siento hombre, etcétera. Creo que hay que llevarlo a lo racional, hay que llevarlo a lo que es, al sentido común. Creo que es acabar con esta agenda del movimiento woke que se había llevado en Estados Unidos muy, muy fuerte y que se había expandido también en Europa y se ha expandido también en España, que también, en España, y que lo ha defendido mucho, en España lo ha defendido, por ejemplo, han sido las políticas de izquierdas, también de derechas, pero más las políticas de izquierdas, como pueden ser Podemos o como pueden ser el PSOE, ¿no? Creo
que en ese caso, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo, sinceramente, no quiero manifestarme de que me siento a favor y que me siento en contra, simplemente que él está manifestando sus políticas arraigadas y políticas muy, pero que muy conservadoras y de alguna forma tranquilizar a su base con estas decisiones. Porque en la toma de decisión, en la toma de posesión, hacer estas declaraciones de que solamente habrá dos sexos, que es hombre y mujer, y todas las decisiones que tomó fueron muy relevantes. Es como ir uno a uno en campaña electoral, su programa electoral. Sí, insisto, igual insisto que mi observación iba. Finalmente, lo que una persona decide hacer, está bien. A mí también me tocó trabajar en una asesoría en donde le decía a una empresa muy grande y multinacional, ya se acabó el tiempo de la cuestión de género y la cuestión de la ecología, de ponerlo en un primer plano, así que no es lo relevante, lo que le importa es cuánto sale el producto que vos vendés y si es de buena calidad. Ahora, si lo fabrica una mujer, un hombre, un trans o un rinoceronte que se llama Alfredo, da lo mismo. Por eso decía que hay como una especie de dualidad entre distraer con algo que en última instancia es un debate secundario, porque lo que haga cada cual con su cuerpo o cómo se perciba es algo tan personal. Mientras a mí no me afectes, y eso es el liberalismo, mientras a mí no me afecte tu decisión y me obligas a hacer nada en contra de mi voluntad, entonces hacé lo que quieras. En lo sexual, en lo político, en lo ideológico, no importa. Pero lo que decía es cómo se levanta esta cuestión que en el fondo, al lado de otras, como por ejemplo los conflictos internacionales, la necesidad de definir cuestiones económicas que son urgentes, porque si estás desempleado y tenés hambre, la verdad que si el que tenés al lado, la sexualidad del de al lado es realmente poco relevante y para una empresa, si no vende, es poco relevante, a eso me refiero. Entonces, mi comentario para buscar una reacción de ustedes es, ¿no les da la impresión que les va a pasar como a nosotros, que se va a buscar diverger o distraer con sobredimensionando determinadas cuestiones para no trabajar sobre otras y que eso tiene mucho que ver con esta cuestión de el origen del reality? Ok. Yo, Yo creo, Nacho, que no es incompatible apostar por una agenda económica por un lado y otra de agenda cultural, que sería el tema de woke. Tú dices que no te afecta el tema de la agenda queer, transgénero, pero es que hay muchas familias que a cuyos niños sí que les han impuesto esa agenda a nivel escolar y las familias han reaccionado en contra, obviamente porque no quieren que manipulen a sus hijos, ¿no? Un tema de adultos ahí nadie ha entrado. Pensad en Yo lo Richard hice, Grenell. perdóname que te interrumpa, yo lo hice en el Sí. colegio de mis chicos cuando empezaron a hablar en inclusivo, pero fue un Mm. incidente. A mí lo que me importa es que estén bien educados, a eso voy con. Obvio, Pero bueno, obvio, es obvio. una observación de que no estoy del lado de. También critiqué Sí, durante muchos años la agenda woke y lo sigo criticando, pero voy al otro punto de la distracción. sí. ¿Funciona la distracción? ¿Está funcionando? ¿Hay una política de distracción hacia la agenda cultural? Yo es Esa que era mi no. pregunta. Yo es que creo que no tiene respuesta a esa pregunta, Nacho, porque esa agenda de distracción quizás sea volver al sentido común en muchos asuntos que se habían ido de madre, es decir, que se habían ido tanto en el eje ideológico a la izquierda progresista o pseudo progresista, que ahora al volver un poco a la centralidad o al sentido común de hablar de dos sexos o géneros, cosas así, parece revolucionario en ciertos medios de comunicación o en ciertas bases, digamos, a lo mejor del Partido Demócrata en Norteamérica o bases pseudoprogresistas en Europa. Pero entonces mucha gente que se mueve dentro de la centralidad del espacio político, del sentido común, lo ve como algo normal. Entonces yo creo que ahí hay que redefinir que Trump a veces está hablando a una base mucho más amplia de la que los medios pueden llegar a repercutir. Por otro lado, intentar la autopercepción sexual e intentar ligar la ideología me parece un error, porque estos días se está hablando de AfD, ¿no? En Alemania, Alice Weidel justamente se autodeclara lesbiana y su pareja es de Sri Lanka. Luego eso rompe todos los esquemas a la gente autodefinida como progresista en Occidente, ¿no? Que el partido acusado de ser de extrema derecha tenga una líder lesbiana con una pareja, o sea, que sea homosexual declarada con una pareja de Sri Lanka inmigrante, claro, rompe todos los esquemas de cualquier publicidad contraria a Alice Weidel y a AfD
De ahí que Elon Musk esté haciendo campaña por ese partido ahora y esté revolucionando de nuevo las redes. Yo recuerdo el caso del ex embajador de Estados Unidos en la época de Trump, Richard Grenell, que fue también jefe de seguridad en Casa Blanca y tal. Él es uno de los grandes amigos de Donald Trump, es un homosexual reconocido, muy de derechas en políticas, pero que a nivel de apetencias sexuales él tiene sus gustos propios. Entonces, es decir, a veces desde ciertos ambientes de la izquierda, sobre todo, se intenta etiquetar, ¿no? Yo creo que es el gran problema en los debates políticos actuales, el intentar etiquetar. Y eso también es parte del show mediático de muchos programas de televisión que hablan de temas políticos. Yo creo que si se tiene una visión mucho más amplia y racional de lo que es la política internacional, en este caso norteamericana, entenderemos que hay gente de todo en todos los sectores. Y entonces eso yo creo que moderaría mucho el mensaje. Porque a mí no se me ocurre decir que el Partido Demócrata son todos una panda de piraos, progres que quieren tus hijos inculcarles la ideología transgénero. Y al revés, tampoco se me ocurre pensar que toda la base del Partido Republicano son evangélicos radicales que no creen en la teoría de evolución, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que hay un espacio dentro del centro izquierda, centro derecha, donde aún hay mucho sentido común y donde yo creo que ahí apunta mucha de la base que ha votado a Donald Trump, a pesar de que no les gusta a lo mejor como personaje político, simplemente que la alternativa actual del Partido Demócrata es un partido a la deriva que no tiene, ha perdido un poco el rumbo de ofrecer políticas en positivo, quizá, ¿no? Antes decía Allende sobre el tema del nuevo renacer americano. Él ha sido una copia de cuando Ronald Reagan hizo el famoso anuncio después de la era de Carter de It's Morning in America, ¿no? Vuelve a amanecer por la mañana otra vez en América y que ilusionó a mucho norteamericano medio ver a familias felices, etc. Hay parte, todos sabemos que los Estados Unidos de América es un país muy especial que se autové dentro del mundo como casi elegido a tener un papel, un rol en la política internacional, a diferencia de muchos países que dicen, no, yo me dedico a mis cosas y ya está. No, el norteamericano medio tiene un poco ese misticismo de eso que Trump en su discurso también inaugural hablara un poco de que él se sentía tocado por la mano de Dios cuando se salvó al girar la oreja del disparo que lo quería asesinar, en Butler, en Pensilvania, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa mística y esa forma de ver la política en Norteamérica y el sentido también que tiene mucho la palabra Dios en el mensaje político, tanto demócratas como republicanos, no lo tenemos en Europa ni en otros países de Occidente, pero en Norteamérica eso les hace algo especiales y hace la política, pues eso, que estemos hoy mismo hablando de ello, ¿no? Fíjate, yo creo, Javier, que también, y Nacho y Alberto, que durante la campaña, Ujú. Kamala Harris, vamos a ver, el Partido Demócrata, ahora que ha pasado todo este tiempo, el Partido Demócrata, acordaros que cuando llega al poder Biden y analizando, recordando el análisis y lo que yo escribí en ese momento, que era el ataque al Capitolio, Ujú. que nos parecía a todos, la verdad, como un ataque a la democracia de Estados Unidos y un ataque a la Constitución también de Estados Unidos, con ese hombre que aparecía ahí como que era el búfalo, que ahora mismo ha sido absuelto. O sea, es que además Donald Trump, tanto Biden como Donald Trump han empezado a firmar indultos, que yo es lo que sí que achaco a ambos lados, es que tú terminas tu mandato y para salvar a los tuyos emites tanto a tu hijo, en el caso de Biden, como a todo su gabinete, una serie de indultos. Y en el caso de Donald Trump, también a todos aquellos que participaron en el ataque del Capitolio. Fijaros, que Biden hablaba de sanar las heridas y sanar, estábamos hablando de una América muy polarizada, ¿vale? Que además eso termina con el ataque al Capitolio. Pero es que esa América, cuando se va Donald Trump y dice que volverá con esa amenaza, porque yo siempre digo que cuando él en el discurso de toma de posesión era un discurso que amenazaba, amenazante al mundo y en general. Y esto lo digo porque cuando él se va, dijo, volveré, nos volveremos a ver. Efectivamente, ha vuelto. Bueno, no dejó de estar en campaña durante estos 4 años y de hecho la polarización seguía estando al 50, muy... A ver, no se hablaba tanto de Donald Trump, parecía que había desaparecido, pero que ahí estaba, porque había casos de casos judiciales, ¿no? Ujú. Hay que ver efectivamente que la polarización en Estados Unidos sigue. Ha ganado Donald Trump, pero también el porcentaje ha sido muy ajustado, ha ganado en cuanto al voto, el voto popular, pero que el porcentaje ha estado muy, pero muy equilibrado, con lo cual la polarización en Estados Unidos sí sigue.
y es una nueva época. El error que cometió Kamala Harris, que es a lo que iba desde un principio, fue que cuando habló en campaña, primero no hablaba con su programa de qué medidas iba a tomar desde el punto de vista de la economía. El tema de la economía, yo creo que o no estaba muy preparada, pero lo pasaba muy, muy por encima. Pero que muy, muy por encima. Hablaba del tema del derecho al derecho de las mujeres a hacer lo que quisieran, con el tema del aborto. Y entonces en Estados Unidos a lo mejor, no digo que en esa polarización, eso llevado también a que durante 4 años, fijaros, el Partido Demócrata, en un principio cuando gana Biden pensábamos que iba a ser de transición, 2 años Biden y después le iba a sustituir Kamala Sí. Harris, ¿sí o no? ¿Os Ujú. acordáis? ¿Os acordamos que podía ser esa la ecuación? No, no ha sido así. Y yo creo que si el Partido Demócrata se hubiese preparado durante esa transición, pero claro, a Kamala Harris tampoco, el Partido Demócrata tampoco la dejó por unos errores que cometió muy, muy, muy al principio del mandato. ¿Qué ha pasado? Que se ha dado cuenta que se ha encontrado con un candidato que se presenta a las elecciones con muchísimos errores que realmente pues bueno, es que que no recordaba lo que decía, que se quedaba en blanco, acordaros, y rápidamente la candidata es Kamala Harris. Si esto se hubiese hecho, claro, está muy bien hablarlo de después, pero para eso estamos, para analizar. Y cuando analizas, si yo creo que si el Partido Demócrata hubiese hecho esa transición, porque ya era mayor, o sea, porque Biden es verdad que luego tuvo lo de las tropas de la retirada de Afganistán. Ojo, que iba con una valoración que no era mala, pero que es verdad que cayó en picado con la retirada de las tropas de Afganistán. Si Biden hubiera estado 2 años y después hubiera dejado ese periodo de transición a Kamala Harris, no digo que otra cosa hubiese cambiado, pero Kamala Harris no ha tenido tiempo como candidata, rápidamente se la pone ahí, es verdad que era la vicepresidenta, porque no había un candidato que tuviera esa fuerza en plena campaña. Es que en plena campaña, acordaros de julio y acordaros de agosto, las declaraciones de Biden en el debate de campaña. Eso que ha hecho que le ayudara a Donald Trump, pero muchísimo, y sobre el tema de la economía. Ahora, que vaya a recuperar todo lo que dice, pues probablemente quiera conseguir, sobre todo, va a ir en interés de Estados Unidos y no en interés, vamos a ver, el tema, las relaciones exteriores, porque mirad, en política exterior, eh, cuando habla del Golfo de América, del Golfo de México que quiere cambiarlo al Golfo de América, y cuando habla de Groenlandia, de verdad, yo ahí estoy con Nacho, digo, ¿qué necesidad? Porque además esto dio, si os dais cuenta, durante el discurso, eh, Clinton, la mujer de Clinton, Hillary Clinton, se empezó a reír, porque hay cosas que tú dices que puedes llevar a cabo que no puedes llevar a hacerlas, ¿no? Es decir, por temas históricos, por temas sobre todo de relaciones diplomáticas. ¿Qué consigue con esto? Aunque esté en su punto de mira Groenlandia porque hay muchos intereses económicos, minerales, de geopolítica mundial, ¿qué consigues? Consigues, vamos a ver, que reaccionen los altos, los presidentes de los diferentes estados, que las relaciones diplomáticas se pongan en marcha y que realmente se altere. O sea, yo creo que en lugar de aunar, en lugar de unificar, en lugar de llegar a alianzas, lo que consigue realmente es que de primeras haya reacciones y la gente se ponga a la defensiva. Que probablemente en estrategia empresarial eso pueda ir bien, que no lo creo, pero en política es complicado. Ahí voy a hacer un comentario. También en los errores que cometieron los demócratas en la campaña, no han podido todavía encontrar una llave para poder responder con eficacia a lo mismo que le dio el triunfo a Trump, que es esta centralidad política. Los demócratas aún siguen muy perdidos y no hay un líder, no sé, el gobernador de California, Kamala, no, perdió. Biden como una especie de patriarca.
No existe ni un liderazgo centralizado como en el caso de los republicanos, ni un discurso efectivo, por lo menos en este nivel de distracción, ni tampoco capacidad de llegada para que en el nivel de la realidad poder ir y explicar cuestiones que son sencillas, como por ejemplo que Dinamarca no te va a dar a Groenlandia, que el canal de Panamá no te lo podés quedar, que no podés quitar la ciudadanía. Y ahí los demócratas han perdido y siguen perdiendo porque no encuentran la fórmula o porque quizás Trump encontró la llave y que le va a hasta cuánto le va a durar, no lo sabemos. Pero hoy por hoy, Trump gobierna con una fórmula exitosa y sin una oposición a la vista que pueda ser de contrapeso. A ver, si quieres para ir cerrando, porfa. No, yo coincido con los compañeros, con Alén y con Nacho en el tema, sobre todo en el tema internacional. Yo creo que Trump juega a lanzar un órdago, porque él sabe que en asuntos de geopolítica y geoestrategia, Groenlandia va a jugar un papel por su cercanía al Ártico, porque saben que hay muy poca población, pueden renegociar el tratado de la base militar que tienen allí con Dinamarca, recursos naturales. Es decir, yo creo que todo eso son órdagos que uno lanza para después recibir una recompensa en la negociación menor. Pero bueno, yo creo que en eso es un jugador, es un businessman, él sabe lo que hace y no creo que esté mal asesorado en eso. O sea, hay que tomárselo con cierto escepticismo cuando lanza algún órdago así, igual que iba a acabar en negociación la guerra ruso-ucraniana en un día, Y con etcétera, mucho ¿no? humor, discúlpame Javier, y con mucho humor, porque tampoco hay que También. caer en la No, polarización. no, yo creo que hay que evitar, exacto, el dramatizar. Yo creo que la gente que se rasga las vestiduras y empieza a hablar, yo creo que en los medios de comunicación se usa muy fácil la palabra fascismo, nazismo, todo esto que inunda las redes y los medios de comunicación no contribuyen a un debate serio y relajado, ¿no? Yo creo como el que hemos tenido, y te agradezco, Alberto, mucho tu invitación hoy, porque yo creo que de este tipo de debates donde salen reflexiones, donde la gente después puede indagar ella misma en Internet, para eso está la red, para informarse, hay muchos libros, hay que viajar, hay que conocer también a personajes de partidos políticos, de academia, yo creo que, y a partir de ahí uno se traza su propia opinión y normalmente suele ser mucho más personal, moderada y menos radicalizada de lo que a veces se intenta reflejar en medios, ¿no? Yo creo que este es el caso de la tertulia de hoy y yo os le agradezco mucho ese tono. Pues chicos, no sé si queréis añadir algo más. No, yo quería agradeceros porque la verdad yo creo que es que nos daría para otro encuentro como este, porque Sí. es que una cosa es el discurso, que yo creo que no nos perdimos, porque realmente, bueno, los que nos dedicamos a este mundo de la compol y de la comunicación política, primero nos gusta. Y el análisis es muy importante, pero después de esta semana hemos visto muchos actos, pero y todos los que llegan por venir. Y sí quiero hacer un matiz con la importancia de las relaciones de España con Estados Unidos, con los ataques que hizo Donald Trump respecto a llamar BRIC a España. Y dices, pero bueno, usted cree no es BRIC porque no llegaba al porcentaje de defensa, pero cuando luego va a Davos es un ataque al presidente del gobierno de España. ¿Por Ujú, qué? Por la política, por la ideología, ujú. porque, claro, pues porque hay que ver que el presidente del gobierno, Sánchez, no se ha reunido con Donald Trump todavía. Solamente coincidieron, creo recordar, en solamente un encuentro en Davos y le decía que usted sientes aquí. Ahora, el presidente de España, yo desde su punto de vista como española, a mí que me interesa que Ujú. haya mejores relaciones entre España y Estados Unidos, porque es la primera de las primeras potencias mundiales, va a haber un cambio de orden mundial y ya se está produciendo, y estamos en la Unión Europea, pues que en la Unión Europea, con las declaraciones que hizo en Davos, y ha hecho recientemente Donald Trump, va a parecer que está atacando a la Unión Europea, donde estamos nosotros, que nos regimos bajo las normas de las directivas comunitarias, y que Europa tiene que dar un golpe encima de la mesa y decir qué es lo que quiere, con quién se va a alinear o con quién no se va a alinear tras las declaraciones de Donald Trump. Y luego que el presidente de España, pues que enarbole esa ola en contra o sea, que sea anti-Trump, pues no es positivo, porque ahora se le ha visto, está negociando y llevando alianzas con Xi Jinping, ¿no? Xi Jinping, y entonces
Al final, ¿qué es lo que vemos? Que veremos que es que Donald Trump, si quiere que sea su aliado, va a ser su aliado. Y si ha decidido que no es Europa su aliado, no será Europa su aliado. O sea, lo que creo que es importante es que los acuerdos, las alianzas y en esta época que empieza, pues no nos queda más que analizar todavía los siguientes pasos que lleve a cabo Donald Trump. Yo solo voy a decir que Trump va a hacer exactamente lo que el mundo le deje ser y que coincido que es mucho más fascinante observar lo que hace que gastar el tiempo en cosas que no vale la pena discutir y si los muros los van a pagar los mexicanos o no, ya lo entendimos. Trump, es una persona en el puesto del más poderoso del mundo, pero el mundo también va a hablar. Mm. Eso es lo que quería decir como cierre. Yo como último apunte sí que me gustaría destacar la figura de Marco Rubio como secretario de Estado. Creo que es muy importante para la población hispana y de habla en español que haya un político de familia cubana, exiliado en Florida y que ahora sea la voz de Norteamérica en el mundo, sobre todo para los españoles, con el interés que tenemos en que caigan narcodictaduras como la venezolana, Nicaragua, Cuba. Ya va siendo hora, ¿no? Y entonces el rol de los Estados Unidos ahí es muy importante. Creo que el guiño a la comunidad hispana por parte del presidente Trump es espectacular, nombrando a Marco Rubio, sin ser un experto él en relaciones internacionales, pero sí que ha llevado muchos casos en el Senado y ha hablado muy claro, ha hablado en español, en su juramento también, dirigiéndose a su familia y al pueblo norteamericano. Y ahí el estrechar los lazos, yo creo que el nombramiento también que está por confirmar, de Benjamín León como embajador de Estados Unidos de América en Madrid, en España, también va a incrementar las relaciones y obviamente va a haber una confrontación con el gobierno socialista de Sánchez, porque mientras la izquierda gobierne en España, obviamente no vamos a ser aliados de los Estados Unidos como sería un gobierno de centro-derecha. Eso está claro. Trump tiene su ideología y sus ideas y su acción programática exterior. Marco Rubio conoce a gente del Partido Popular y de Vox anteriormente, y eso está claro. Entonces yo creo que va a tener un guiño ahí en ámbito de la derecha española y europea, como ya lo tuvo antes, y yo creo que ahí Sánchez está en hora de descuento. Yo creo que hasta mientras siga con sus alianzas, sobre todo con la izquierda extrema, ya sabéis que los norteamericanos nunca han visto eso con buenos ojos, sobre todo si están siendo parte del gobierno, en este caso Sumar, y entonces va a ser muy importante la agenda que tenga bilateral con España, porque a nivel de españoles nos interesa mucho una buena agenda transatlántica y de una alianza de valores occidentales donde España vuelva a jugar en una liga de primera, ¿no? No a día de hoy que nos confundan. Yo creo que fue un guiño adrede, una puya que diríamos en España, el tema de deslizar el tema BRICS sobre España. Yo creo que no es nada malo en sí. Los BRICS también es un eje que hay que considerar también como tejer alianzas con muchos países de los BRICS. Es la realidad mundial, el sur global es una realidad mundial para los que nos gusta la geopolítica. Pero obviamente nuestra alianza prioritaria está mirando al oeste, y en este caso la relación con Estados Unidos es prioritaria para España, y yo creo que ahí el presidente Trump mirará con buenos ojos un cambio de gobierno en Madrid. Pero yo, si me permitís un pequeño apunte que quiero decir sobre esto, es que ha cerrado en la página web de la Casa Blanca en español. Es decir, es verdad que Muy mal. fatal. No, no, es que claro, Fatal. es que es cierto. Y son 43, más de 43 millones de personas que hablan español en Estados Unidos, que puede llegar a 57 millones con que tengan conocimientos de español. Y estas acciones es que te dicen mucho de él, porque claro, si pones al secretario de Estado, que es Marco Rubio, que es el que dices, bueno, van a llevar a cabo las relaciones con España, van a ser importantes, y de hecho ya hay un nuevo embajador que es un empresario es cubano, de Cuba, que va a ser nuevo embajador en España, de Estados Unidos en España. El que haga estas acciones, pues la verdad es que desconcierta, porque el voto latino le ha permitido llegar a la Casa Blanca. De ahí la importancia de reforzar los lazos con la comunidad hispana norteamericana y con el Partido Republicano de España también, para influir en esa agenda interna. Es decir, el equipo de Trump es un equipo heterodoxo donde
Marco Rubio tendrá su peso, pero obviamente no es el mayor que tiene, pues habrá que iniciar, no hay never give up, como diría él, ¿no? O sea, no hay que rendirse. Yo creo que parte de la agenda también española es influir dentro de los Estados Unidos. Pensad que tenemos muchísimos españoles viviendo en Estados Unidos y yo creo que eso es importante y conocer también la historia de que la mitad de los Estados Unidos de América actuales fueron territorio español y eso hay que reforzarlo. Y os quería saludar antes de despedirnos con un pequeño Trump que me he traído de Washington, no sé si lo veis. Ostras. Ah. Y así os mando un saludito para finalizar el año. Bueno, chicos, Un pues placer. muchísimas gracias a los tres y ya Gracias. nos veremos en otra ocasión. Y un Dale. placer. Muchas Un gracias. Hasta abrazo. luego.